Esto que suena de fondo, creo que no se alcanza a oír, por fortuna, por el copyright, pero estos pequeños segundos son el nuevo disco de Kelly Moran. Este es una recomendación que seguramente a muchos les encantará porque en esta ocasión no traigo ningún otro tema a cuenta, no vengo con el pretexto de hablar de más trascendencia, mayor trascendencia más allá de simplemente la recomendación. Creo que a muchos les gusta eso también, pero bueno, en este caso no es por nada, simplemente porque sí. Y por tanto, pues es música de piano, música clásica contemporánea seguramente, más que la clásica clásica, pese a que el disco número 7 de Kelly Moran, que es una pianista que aunque toca también el oboe, toca también creo que el fagot, toca el bajo, ha tocado por ahí un bajo en alguna banda un poquito más rock. Y bueno, es su séptimo disco, decía, y es más bien clásico, pero su historia sí habla de un minimalismo, de una especie de avant-garde, que a quienes les guste la música clásica contemporánea, pues obviamente también les va a gustar muchísimo esa parte. Kelly Moran es un artista de Nueva York, básicamente nace en Nueva York, ya naciendo en Nueva York, es como pues lógicamente desde el siglo pasado nacer en la meca del arte, de lo avant-garde, de lo expresionista, de lo atrevido, de las fusiones, etcétera. Y lógicamente pues ella también va a encontrar toda esta amalgama y sobre todo siendo pues una melómana, una músico y música, ya que ella es música. Pero bueno, ella es una músico pues con una formación clásica, sí, es por eso que empieza a aprender a tocar el piano a una muy corta edad y también es por eso que se va adentrando en esta experimentación más a lo avant-garde de la música concreta del siglo XX. John Cage es una influencia muy grande en ella y creo que también eso es lo que ayuda a que yo la encuentre y seguramente también ayudará a que muchos la encuentren pues entretenida, interesante desde luego porque John Cage, ella trabaja de hecho con algunos colaboradores de John Cage, o sea, eso ya es un honor, me parece bastante grande, pero además ella tiene la influencia de que toca el piano preparado, hemos hablado en ocasiones de cómo John Cage pues toca esta especie de piano preparado, que se le denomina así porque es un piano forte, estos pianos acostados, en donde lo que hace John Cage es que además de tener técnicas a la hora de tocar, pues es preparar, vamos, el piano con distintos materiales físicos, y no solamente a la hora, por ejemplo, de tocar, inclusive percutir las cuerdas, por ahí hay discos de Kelly Moran que tienen este ejercicio de rasgar las cuerdas como si fueran una arpa, o de frotarlas como si fueran una especie de cello acostado, sino además de ponerle objetos, ponerle en ocasiones cristales, ceniceros, juguetes, le ponía a veces John Cage patitos de hule, todo eso para que interactúe obviamente con el sonido de una manera indirecta y directa dependiendo de lo que tocara, y pues eso le diera un resultado más orgánico, más vivo, pero desde luego más experimental a su música. Eso es algo que hemos tocado en ocasiones también, y pues Kelly Moran es una fanática de eso, para fortuna tanto de su carrera, de lo avant-garde, como decía, de quienes gusten de este tipo de música. Quizás algunos hayan escuchado de Kelly Moran, si han escuchado o están pendientes de publicaciones actuales de la música clásica contemporánea, sobre todo porque su disco número 5, Bloodroot, del 2017, fue mencionado y fue galardonado como uno de los mejores discos de ese año en lo avant-garde, en lo clásico contemporáneo, etc. Este disco no lo había escuchado, de hecho, por eso voy a leer quién es el productor. Es Colin Marston. Colin Marston es el bajista de una banda que se llama Gorguts. Y de hecho, si van a la Wikipedia de Kelly Moran, aparece que algunas de sus composiciones tocan, por ejemplo, el minimalista, efectivamente el jazz, pues yo creo que pues sí, por antonomasia, por las formas libres. Lo electrónico, también eso es cierto, la música electrónica la toca. Bueno, más bien pone ciertos elementos electrónicos que todavía le dan un mayor cuerpo a sus creaciones. Impresionista, pues desde luego creo que es más un estilo, pero sí, desde luego lo toca. Pero dice que también se acerca al metal. Y con un productor como este bajista de Gorguts, pues naturalmente uno en cualquier momento puede esperar a quizás screams, quizás distorsiones, quizás algo más violento. Y de una vez, pues eso no está en su discografía. Quizás en sus otros trabajos, como bajista decía, de otras bandas, pues se les puede encontrar ahí. La verdad es que quizás este disco, Bloodroot, es uno de, inclusive yo siento, los más
los más recatados, los más conservadores a la hora de experimentar, inclusive decía de manera física con su piano. Pero, digo, es interesante. Blood Road y Ultraviolet, esos dos discos, Blood Road del 2017, que decía fue el galardonado y el producido, masterizado sobre todo por el bajista de Gorguts, y Ultraviolet, el que le sigue, pues, 2017 y 2018, así luego lo sacó. Son muy interesantes, pero estos son más bien como minimalistas, lo siento yo. Perdón. Bloodroot sí juega mucho con unas texturas que ya había explorado previamente, pero lo siento más enigmático, lo siento más un poquito, vamos, no en ningún momento lo vas a encontrar con el metal, ¿no? Yo honestamente, siendo que ella es bajista también, además de pianista, y siendo que este bajista de Gorguts lo masteriza, y siendo que pues dice por ahí en Wikipedia que toca al metal, honestamente sí esperaba una fusión aquí más alocada. Hemos tocado por aquí en algún momento también temas y artistas que tocan, otras tocan los límites del metal, el jazz y la clásica contemporánea. En este caso no lo es tanto, quizás es más por la exploración que hace, por la experimentación, pero siento que eso va en otro tipo de discos. Para hablarles un poquito de su discografía, pues bueno, obviamente les recomiendo todas si les gusta el piano, van a encontrar diversos estilos, pero yo creo que no van a desperdiciar ninguno, van a encontrar, dependiendo sus gustos, pues mayores y menores, pero van a desde luego encantarse con toda su discografía. El primero es Microcosmos del 2010. Por cierto, los primeros 4 discos no están en sus plataformas oficiales, o bueno, las de streaming, pero sí están en su Bandcamp. Por si quieren ir a checarlo, pues obviamente en Bandcamp ahí van a encontrar todos esos discos, además de algunos más como EPs. Microcosms empieza con las exploraciones, básicamente su carta de presentación en el mundo de la música. Ese sale en el 2010 y ese pues sí es un poquito más de atmósferas, un poquito más de sí texturas del piano. Por ahí incluye chelos por primera vez en su música y te das cuenta que no va a ser una pianista pues cualquiera, una pianista vamos tan centrada únicamente en su instrumento. Movement es el disco en donde empieza ya a soltarse el artista más avant-garde que trae. Movement realmente puedes sentir que viene más atmosférico, sale luego al siguiente año, en el 2011, y Movement, decías, es atmosférico, es un poco explorativo, puede parecer que también va como de a poco, pero puedes sentir una especie de música vibrante, no solamente por ciertos elementos que van entrando en crescendos, sino porque la misma música, los mismos ritmos, de a poco, sin que se aloquen, vas viendo cómo se ponen, pues eso, vibrantes, se ponen en movimiento. ¿Por qué se llama Movement? Porque digo que se pone en movimiento, porque este disco lo hace en colaboración no con otros músicos, sino que lo compone en colaboración con coreógrafas, que pues lo piensan como a manera de interacción mutua entre la danza, que obviamente puede influir este disco, la danza a la que la música puede influir y a la vez siendo influida por los movimientos artísticos. Este disco va a estar bastante interesante porque después de ese viene One on One del 2012, ese también me gusta un poquito más, pero One on One es un disco grabado en vivo, en un solo concierto, pero también de repente tiene ciertas interacciones con el público. No se siente así como vamos a un stand-up, pero sí se siente esta interacción que quiere como de retroalimentación, de nuevo como a lo John Cage, que pues él decía que la parte de el ejercicio mismo de la música incluye el escucha y el nivel de escucha, por eso saca 433, pero bueno, no estamos aquí para hablar de John Cage. Movement es bastante interesante. One on One, sobre todo esos dos discos, pues para quienes gusten más, pues eso, de lo más experimental, de los conceptos, digamos, pues más alocados de los músicos de clásica contemporánea. Después viene el que es mi disco favorito, lamentablemente ese tampoco está en sus listas de reproducción, o bueno, en sus plataformas de streaming, se llama Optimista del 2016. Ahí ya se empieza a soltar. Ese yo creo que va a sentar las bases de lo que va después a producir el Bloodroot, los acercamientos con músicos y con tendencias, si se quiere, del metal, quizás algunos ritmos. Optimist está más suelto, no solamente se sienten más elaboraciones, se empieza a notar un virtuosismo que ya traía, pero que no era su intención mostrar en sus primeros discos. Decía, era más exploración, era más avant-garde, pero en Optimist empieza a soltar las manos, los dedos, y empieza a soltar también el ingenio, creando atmósferas muy ricas. De repente sí mete ciertos elementos electrónicos, ciertos sintetizadores que no se nota un contraste, sino más bien una especie de mayor robustez, un cuerpo más
pues no totalmente duro, pero sí más completo en su música. Optimist me gustó muchísimo de principio a fin. Y después vienen los dos discos de los que les hablaba, que son los más conocidos de ella, Bloodroot y Ultraviolet. Ya vienen en las plataformas de streaming, eso sí los pueden escuchar en cualquier plataforma. Y pues esos son más para quienes gusten, yo creo, que el minimalista. Si les gusta, por ejemplo, la música de Nils Fram, que también hemos tocado acá, les va a encantar este pianista alemán. Aunque quizás si me escuchara Kelly Moran, pues se ofendería un poco, porque ella, pues, ella de repente ha querido, si bien se ha acercado, decía, por ejemplo, al bajista de Gorguts o a otros músicos, a otros coreógrafos, pretende ser una artista feminista, inclusive en el sentido de que no quiere de repente darle, bueno, quiere incluir músicos hombres en la preparación de sus discos, no tanto porque no les quiera dar crédito, sino porque dicen, ¿para qué le voy a dar crédito a alguien si puedo hacerlo yo sola? Y digo, es bastante válido como artista, independientemente de sus creencias. Y eso, sin embargo, siento que de repente sí puede alejarla un poco en sus últimos discos, que se ponen un poquito más experimentales, de mayores colaboraciones que sí han tenido otros músicos contemporáneos y que pues obviamente se enriquecen, ¿no? Pero pues obviamente también se respetan tanto las decisiones como el resultado final, que decía Bloodroot y Ultraviolet me gustan bastante. No llegan a un minimalismo como el de Nico Muhly, pero sí se puede sentir cierta... Ay, jole, pues no sé si decir influencia, por ejemplo, a lo Arvo Part, porque sí se pone ahí medio filosófico el sonido, pero bueno, vamos, como ambient por lo menos. Y finalmente pues llegamos al disco final, al disco que acaba de salir en este abril, básicamente acaba de salir en los primeros... Creo que salió el último viernes de marzo más bien, pero bueno, es nuevo. Y se llama Moves in the Field, Movimientos en el Campo, del 2024. Ahí regresa un poquito a lo acústico. No encontré en las capas que estuve escuchando a través del par de escuchas que le di al disco elementos electrónicos saturados. No está esta exploración, no está esta hambre avant-garde. Y quizás eso sea más bien un regreso, un retorno de nuevo a lo clásico. Un poquito al virtuosismo. No por regresar a lo clásico va a soltar la energía, el dinamismo. Vamos, es eso, un clásico dinámico, creo yo. Moves in the Field creo que es el disco que les recomendaría, curiosamente, pese a ser su último disco, que les recomendaría a todos aquellos que no conozcan a Kelly Moran. Por ahí debía haber empezado, pero bueno, pues qué bueno que están hasta aquí los que llegaron hasta acá. Moves in the Field es un disco que suena dulce, que suena a veces demasiado armónico para ser un disco de Kelly Moran. Si han escuchado sus otros discos, suena muy concordante, pero eso creo que pues obviamente no está de más en ningún amante de la música de piano. Obviamente van a encontrar armonías que llegan siempre a una resolución de modos mayores, muy, si no alegres, sí muy complacientes con el alma. Es sin ser, por ejemplo, pasional, si se siente como de sentimientos, sin ser tan enérgico, si se siente dinámico, sin ser explosivo, si se siente como que todo el tiempo está atrayendo tu atención. Es un disco muy interesante, Moves in the Field. Creo que no hace sino completar un gran trabajo que ha hecho esta música, pues ya prolífica, porque decía, este es su séptimo disco. Pero bueno, mis recomendaciones, yo creo que este queda en segundo lugar de manera personal en las escuchas que le he dado a su discografía. Optimist sigue siendo mi favorito y mi recomendación personal para todos, porque creo que también juega un poquito en terrenos armónicos sin ser tan discordantes, pero sí es un poquito más atrevido. Eso, el Optimist creo que se lo recomendaría, por ejemplo, a quien quisiera ponerse un poquito más... quien quisiera conocer un poquito más de la avant-garde sin meterse a música tan caótica, ¿no? Como la que hemos de repente reseñado en este canal. Después de ese Moves in the Field, que decía, pues juega en terrenos más clásicos, pero creo que después de escuchar esos dos discos, les vendría bien ya escuchar ahora sí toda su discografía e imaginar, porque por ejemplo Movement, el disco del 2011 que decía lo hace en colaboración con coreógrafos, pues no viene acompañado de videos, por lo tanto no puedes ver esta especie de performance mutuo, ¿no? Esta simbiosis que tienen entre artistas del movimiento y de la música, lo que hace por ejemplo Hilda Guðnadóttir en Joker, que precisamente Joaquín Phoenix hace su performance en el baño, su famosa performance en el baño, a partir de la música de Hilda, ¿no? Y que Hilda prepara el soundtrack una vez que ha leído el script completo, inclusive antes que Joaquín Phoenix. A mí me encanta esa parte, ojalá la vuelvan a contratar para hacer el soundtrack de Joker 2. Por ahí inclusive ya hay ciertas peleas hasta por el póster, hermano. Estos jóvenes de hoy pelean por cualquier estupidez. Pero bueno, no estamos aquí tampoco para hablar de eso. El caso es que pues acaba de salir el último disco de Kelly Moran, una adición importantísima, creo yo, decía su discografía, y obviamente una recomendación absoluta para todos aquellos que amen pues la música en general, la música de piano, la música clásica contemporánea, la concreta.
etcétera, etcétera, etcétera. Si les gusta John Cage, naturalmente tienen que escuchar a esta artista de Nueva York. Y pues esto ha sido todo de momento. Cuídense mucho, que tengan una vida y un fin de semana, una semana, lo que quieran. Así como su discografía de repente medio problemática, de repente medio discordante, de repente muy pasional, de repente muy... ecléctica, de repente muy metal, bueno, no muy metal, pero de repente muy loca, de repente muy bonita y muy de interacciones con el baile, etcétera. Esto ha sido todo de momento, así hasta la siguiente.